Bueno, bienvenidos familia a todos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Y como sabes, estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos verso a verso y estamos ya en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar desde el 11 hasta el final del capítulo, hasta el 21. ¿Y qué nos ha venido compartiendo el apóstol Pablo? Nos ha venido compartiendo respecto al Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo ha estado defendiendo el Evangelio de la gracia de Dios frente a una iglesia como los Gálatas, que fue una iglesia que estaba abandonando la fe en Cristo, estaba abandonando la gracia de Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo enseñados que debían además cumplir la ley. Había maestros que estaban enseñando que no era suficiente Jesús, ¿ya? Que había que agregarle a Jesús la circuncisión, el cumplir la ley y todo ese tipo de rituales que nosotros estamos viendo ahí. Entonces, la ley, que la ley tiene, ¿no? Todas esas cosas. Y en realidad lo que Pablo ha estado compartiendo es una férrea defensa al Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y por qué es una férrea defensa? Porque sin gracia no hay salvación. O sea, ninguno de nosotros podríamos ser hijos de Dios de no ser por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que es la gracia de Dios? Es simplemente que Dios ha decidido mostrar compasión por criaturas que estábamos condenadas y estábamos condenadas a muerte. Es simplemente eso. Mostró su amor dándonos algo que no merecíamos, ¿no? Si hay algo que nosotros merecíamos era la condenación, la perdición eterna. Eso es lo que nosotros merecíamos, ¿no? Éramos como ese condenado que estaba condenado justo, no es que haya sido injusto, un condenado justo. ¿Por qué? Porque transgredimos la ley de Dios, porque ninguno de nosotros pudo cumplir la ley ni podrá cumplir la ley de Dios. Pero entonces lo que nosotros estamos viendo en Pablo, que dice que la gracia de Dios vino a darnos salvación, vino a darnos paz con Dios, a pesar de estar en esa condición. O sea, Jesús nos amó, Dios nos amó en el peor momento en el que nosotros estábamos. No podíamos estar más lejos cuando la gracia de Dios fue manifestada a cada uno de nosotros. Y un buen ejemplo de eso es el mismo apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo era una especie de terrorista que estaba determinado a exterminar todo cristianismo de la tierra, quería eliminar a Jesús de la tierra. Pablo dice, no quería nada con Jesús, él perseguía a la iglesia de Jesús. Si hay alguien que no merecía ser salvo era el apóstol Pablo, por decirlo de alguna manera, ¿no? por todo lo que él significaba, pero Dios le mostró su gracia. Le mostró su gracia en el peor momento, cuando estaba más enrabiado contra Jesús, cuando más rabia había en su corazón contra el Señor, cuando más rabia había contra los cristianos. Allí Dios lo llamó. O sea, imagínate, eso es gracia, eso es la gracia de Dios. Entonces, Pablo ha estado haciendo hincapié en esas cosas y que nos contó que después de su conversión y pasado 14 años, él subió a Jerusalén para hablar este asunto con los líderes de la iglesia en Jerusalén, y allí llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, con Pedro, con Jacobo, con Juan, con los líderes de la iglesia de Jerusalén, de que Pablo se iba a ir finalmente a predicar el evangelio a los gentiles y Pedro y los apóstoles a los judíos. Pero si había algo que importaba era que era un solo evangelio, y ese evangelio transforma la vida tanto de judíos como no judíos, para todo el mundo, ¿no? Pero hubo una situación que Pablo va a tener que confrontar, y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día desde el verso 11. Porque cuando Pedro ahora vuelve hacia Antioquía, recordemos que allí estaba Pablo, nos dice Hechos capítulo 13, que Pablo estaba sirviendo al Señor allí en Antioquía. Y mira lo que ocurre, allí vamos a leer versos 11 al 13 de Gálatas 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía.
de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí ocurre una situación bien particular. El apóstol Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén, viene hacia Antioquía, que es una ciudad donde se llamó a los cristianos por primera vez allí. En ese lugar fue cuando por primera vez se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Ese término antes no existía. Y se les puso cristianos porque veían que los seguidores de Jesús eran como Jesús, eran parecidos a Jesús, y se les dijo cristianos, es decir, como Cristo. Eso significa cristiano, por si no sabía. Cristiano significa como Cristo, alguien como Jesús. Entonces todos los demás, las personas empezaron a observar que estos hermanos eran como Jesús y se les puso por primera vez en Antioquía cristianos. Y allí estaba el apóstol Pablo, allí él se desarrolló, allí él sirvió al Señor por mucho tiempo antes de ser llamado al ministerio, antes de salir a misionar. Estuvo muchos años allí, sirviendo simplemente, tal vez tomando una escobita, barriendo, todo eso. Él estaba allí sirviendo al Señor. Pero cuando Pedro vino a esa ciudad, el líder de la iglesia en Jerusalén, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, lo que sucedió allí es que Pedro empezó a tener una actitud hipócrita entre ellos. Se dice que algunos piensan que es muy probable que hayan habido, al momento de comer en la iglesia de Antioquía, a propósito de que Pedro venía, tal vez hicieron 2 mesas para compartir. Una mesa para gentiles y una mesa para judíos, para sus costumbres, para lavar los alimentos, para hacer todo eso. Y realmente es triste cuando está ocurriendo eso. Es triste cuando ocurre eso. Porque en la iglesia de Dios no hay 2 iglesias. Es una sola la iglesia de Cristo. Y hay diferencias de este tipo y se comienzan a hacer diferencias de este tipo. Una cosa importante, todos nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, familia, todos. Y así como nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, cualquier persona que venga acá puede ser salva por la gracia de Dios. Quien haya sido en su pasado, quien sea en su presente, Dios puede venir a esa persona y hacer nuevas todas las cosas y poder transformar su corazón y su vida. Y no somos quien para nosotros dejarlo afuera y hacer diferencia entre nosotros. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo realmente era algo tremendamente hipócrita, lo que estaba haciendo acá. Era una situación tan complicada que Pablo tuvo que resistirlo cara a cara. Imagínate, así que por eso hoy día nosotros vemos que aquí va a haber un choque de titanes, un choque de grandes, ¿ya? Podríamos decir y presentar la pelea esta mañana, ¿no? Así en este rincón, el apóstol Pablo, y en este otro rincón, el apóstol Pedro. Entonces, hay un choque aquí, hay una discusión. ¿Y sabes qué, familia? Estamos hablando de 2 apóstoles de Jesucristo, y quiero decirte algo. Pedro está cometiendo un gran error, y es un apóstol. A veces nosotros pensamos que la iglesia es perfecta, y que sus líderes tienen que ser perfectos. Esta es una evidencia que eso jamás ha sido así, ni será así. No hay ninguna iglesia perfecta. La iglesia está conformada por personas, por hombres. Y los hombres, ¿qué hacemos? Fallamos, caemos, erramos. Aún un hombre como Pedro, que estuvo con Jesús 3 años, que aprendió con Jesús 3 años, que vio su resurrección, que estuvo a sus pies, que lo escuchó, que recibió la llenura del Espíritu Santo en su vida. Pero está cometiendo aquí un grave hecho. Y esto a nosotros nos enseña, familia, que ninguno está firme, tiene que estar, mire que no caiga si piensas estar firme. Debo estar constantemente examinando mi vida, en qué estoy creyendo, en qué está fundamentada mi vida. A ver, Jesús, en ti hoy tengo que permanecer, siempre tengo que estar revisando mi vida, porque puedo deslizarme a cosas como las que el apóstol Pedro, siendo un hombre, vuelvo a decir, no cualquier cristiano, era un líder de la iglesia.
Y él está resbalándose, él está deslizándose. Entonces, Pablo lo que hace es resistir cara a cara lo que Pedro estaba haciendo. ¿Por qué? Porque a la hora de comer, al llegar a la iglesia de Antioquía, Pedro se fue. Cuando llegaron los judíos desde Jerusalén, un grupo enviado por Jacobo, que es Santiago, ¿no? de los apóstoles, él estaba comiendo con los gentiles primero. Y estaba probablemente comiendo de todo, pasándolo bien, comiendo cerdo sin problemas tal vez, comiendo cosas y compartiendo con los gentiles. Y cuando ve venir a los judíos desde allá, desde Jerusalén, Pedro como que se siente como, mejor me voy a la mesa de los judíos a ver qué me van a decir. No vaya a ser que me vayan a decir algo. Y se va a la mesa de los judíos y desconoce el compañerismo con los gentiles. Y Pablo le tiene que resistir cara a cara, porque seguramente estaba con los gentiles compartiendo lo que ellos comían, comiendo lo que ellos comían. Los gentiles no tenían la costumbre de lavarse las manos antes de comer, pero los judíos sí, muy ceremonioso en todo, pero Pablo dice esas cosas no tienen nada que ver con ser un cristiano. Son cosas rituales. Y Pedro, simulaba que participaba con los judíos y lo más triste de todo es que arrastró a hermanos a hacer lo mismo, porque él es líder, ¿te fijas? Cuando alguien es líder, uno tiene que saber que para donde uno va, el resto lo va a seguir, gran parte de la gente lo va a seguir. Por eso la responsabilidad de ser un líder. Por eso la responsabilidad de nosotros los varones de ser los líderes de nuestras casas, porque donde nosotros vayamos, el resto de la familia nos va a seguir. Si nosotros seguimos y nos emborrachamos y vamos al pecado y no priorizamos al Señor, nuestra familia, el resto va a hacer exactamente lo mismo y nos va a seguir ahí. Somos responsables por guiar a nuestra familia. Somos líderes y somos responsables por guiar a otros y por deslizar a otros. Entonces Pedro está deslizando a hermanos como Bernabé, que eran buenos hermanos. Y estaba deslizándolo a todas estas prácticas religiosas sin importancia, porque estas cosas no tienen ninguna importancia. Pedro estaba haciendo diferencias, despreciando a los gentiles, y cuando no estaban los judíos, estaba con los gentiles, pero cuando estaban los judíos, no estaba con los gentiles, una actitud totalmente hipócrita, y realmente somos iguales muchas veces, ¿no? O sea, ahí viene el pastor, voy a esconderla. Esto, ¿no? Como pensando, bueno, él va a ver esto, pero ¿sabes qué? No tienes que esconder nada. El Señor sabe todo. Delante de Él tienes que ver tu vida. Soy un simple hombre, somos simples hombres, comunes y corrientes. No, que el pastor no me vea hacer esto. Oye, eso debe preocuparte que el Señor, ¿qué estás haciendo con el Señor? Esa es la preocupación. No por mí, lo que yo crea o quiera o vea. Entonces, es un hipócrita, está siendo un hipócrita y Pablo lo tiene que confrontar cara a cara. Le resiste. Pedro tenía miedo de los de la circuncisión porque su corazón todavía no había entendido total y absolutamente que Dios estaba y no hacía ninguna acepción de personas. Dios salva de la misma manera, familia, a todos. ¿Ok? De la misma manera. No hay dos maneras. Hay una manera de venir a Dios y es por medio de la gracia, el favor inmerecido de Jesucristo y su amor hacia nosotros. Y ese es el método de salvación para todo el mundo, igual. Alguien que toda su vida ha estado en la iglesia, pero nunca ha venido a Jesús, necesita a Jesús. Una persona moralmente correcta, pero sin Jesús, necesita a Jesús. Una persona que está en las drogas y sumida en lo más profundo de una cárcel, también necesita lo mismo. Necesita a Jesús. Y si ambos están y vienen a Jesús, ambos podemos compartir sin ningún problema. Porque tenemos a Jesús en común. Me encanta esta iglesia porque yo veo diversidad. Todos somos diferentes. Y eso es genial verlo. Cuando estuve en Trujillo vi un venezolano aquí, un colombiano allá, un peruano aquí,
un empresario aquí, un trabajador y obrero allá. Es así la iglesia. Todos somos salvos por lo mismo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su amor. Y somos uno, no dos. No hay dos iglesias, hay una. Y es la iglesia de Jesucristo. Entonces Pablo dice, hey, ¿qué haces, Pedro? ¿Qué onda? Mira lo que dice el 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ándale hermano, o sea, delante de toda la gente, mira lo que le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, los delató al tiro, ¿no? Y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, Pablo observó el problema, ¿ves? Pablo observó que cuando está en juego la verdad del Evangelio hay que confrontar a quien sea. ¿Ok? ¿Te acuerdas cómo comenzó la carta? De los primeros versículos. Si viene un ángel del cielo, si vengo yo, dice Pablo, o un ángel del cielo predicando un evangelio diferente, ¿qué tiene que hacer? Sea anatema, sea maldito, sea excomulgado. No lo escuchen, porque hay solo un evangelio y ese evangelio estaba en riesgo de perderse. Si Pablo no se hubiera puesto firme y se hubiera puesto los pantalones, el evangelio de la gracia se diluye. Pero Pablo tuvo la suficientemente fuerza del Espíritu Santo para confrontar a un hombre fuerte, a Pedro, pues, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y le dice, Pedro, tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Comes con los gentiles, comes con ellos, comes cerdito ahí, lo pasas bien y cuando vienen los judíos desconoces todo y te apartas de ellos y empiezas a comer con estos otros y haces tus ceremonias. Eso es una hipocresía enorme. Cuando está en juego la verdad del Evangelio, hay que confrontar a quien sea quien sea el pastor tanto, el no sé cuánto, hay que confrontarlo si el Evangelio es modificado, porque el Evangelio no es modificable. No puedes modificar el Evangelio. Yo no puedo modificar ni un ápice del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque cuando lo modifico ya no es Evangelio, y cuando ya no es Evangelio ya no puede salvar a nadie. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios, no mío, de Dios, para salvación. Al judío primeramente, ciertamente, pero también al griego, a todo el mundo, a toda cultura. Me encanta ver las capillas Calvary Chapel de allá de la India, todos sentados en el piso, en una alfombra, siendo enseñados y a pie descalzo, porque ellos usan eso así. Su cultura, ¿no? Lo que no se tranza es el Evangelio ni la palabra de Dios. Entonces, Pedro está acá actuando como un hipócrita. Reprendió Pablo a Pedro delante de todos porque las situaciones lo requerían. ¿Cuál era el gran problema? En el versículo 14, que no andaba en la rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Es decir, se estaba desviando. Se estaba desviando. Ahora, no es que Pedro no haya recibido del Señor la instrucción. Ya el Señor había hablado a Pedro acerca de esta situación. En Hechos capítulo 10, versos 10 al 16, si ustedes pueden anotarlo, lo pueden leer si quieren, pueden leer el pasaje. En Hechos capítulo 10, versos 10 al 16, Pedro tuvo una visión. Había un gentil, es decir, un no judío, un romano, un centurión, Cornelio, que estaba esperando que alguien le fuera a predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación. Y se le presenta un ángel y le dice a Cornelio, espérate que alguien va a venir a explicarte el Evangelio, tú quédate sentado, tú quédate tranquilo. ¿Qué hizo Cornelio? Invitó a toda su familia a ese estudio bíblico. Y a todos sus vecinos. Esto hay que escucharlo, dijo. Mientras tanto, el mismo Señor, usando una visión, le estaba hablando a Pedro. ¿Y qué visión le dio?
Pedro tenía mucha hambre. Era el mediodía, así que era la hora de comer algo. Tenía hambre realmente. Y Dios desliza desde el cielo un lienzo, ¿no? Y yo creo que mientras le preparaban algo de comer, y eso dice el pasaje, le vino este éxtasis a Pedro, y finalmente vio el cielo abierto, un lienzo cae de las 4 puntas, ¿y qué había en el lienzo? Aves, reptiles, cuadrúpedos, inmundos, según la ley judía. Todo comida inmunda. Y Pedro con hambre. Y escuchó una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro con hambre. O sea, si yo estoy con hambre y no sé, si me muestra un cocodrilo, me lo como. O sea, con hambre uno come lo que sea, ¿no? Y Pedro mata y come. Y Pedro, no, Señor, ninguna cosa he comido inmunda en mi vida. O sea, Pedro todavía tenía esas costumbres. Ninguna cosa de esta he comido. Por segunda vez, otra vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Pedro, mata y come, mata y come, mata y come. 3 veces a Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le habló a Pedro de que apaciente sus ovejas? 3 veces. ¿Y cuándo le está hablando ahora? Yo creo que ese número es importante para Pedro. Nunca se olvidó que negó 3 veces al Señor. Y nunca se olvida porque Dios le recuerda. Pedro, 3 veces otra vez te lo repito. Mata y come, porque lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Y lo envió a este hombre gentil. Pedro jamás en su vida, por costumbre religiosa judía, había entrado en la casa de un no judío. Y Dios le dice, olvídate de eso, porque yo puedo limpiar al más inmundo, porque yo salvo, porque Jesús salva. No importa lo inmundo que te sientas, ni lo inmundo que seas, Dios te alcanza y Dios te limpia. No importa que te sientas el hombre más lejos de Dios y más sucio, o la mujer más sucia del mundo, Dios va ahí y te dice, ven, yo te limpio. Yo te limpio y hago nuevas todas las cosas. Me encanta eso que Jesús dice. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Genial. Entonces, Pedro tuvo que ir. Pero resulta que un par de años después, Pedro vuelve a caer en lo mismo. Pedro vuelve a tener el mismo error. Y ahora, bueno, Dios tiene que usar a Pablo para reprenderlo nuevamente y decirle, oye, Pedro, ¿qué pasa? Estás enseñando a los gentiles a venir a la ley cuando eso no es el Evangelio. Estás añadiendo algo a la fe en Cristo y eso pervierte el Evangelio. Y cuando le agregamos algo a Jesús, eso es pervertir el Evangelio y ya no es Evangelio y ya no tiene el poder para salvar. Mira lo que dice el verso 15, por favor. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley. Interesante. Porque, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Interesante. Entonces, debemos entender esta gran verdad, familia. Y esa verdad es que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? Significa el acto de ser declarado inocente cuando realmente hemos sido culpables. Eso es justificación. Yo sé que he escuchado muchas veces esa palabra, justificado, justificación. Eso es el acto de ser declarados inocentes a pesar de haber sido culpables.
Pero ¿quién hace eso? ¿Quién nos puede declarar justos delante de Dios? Jesucristo. Es la fe en Cristo la que nos justifica delante de Dios. Eso dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Por la fe, no por las obras, no por lo que hago, no por lo que soy, por la fe en Jesús. Somos declarados justos. Entonces, el gran problema que muchos estaban enseñando, que por la ley podemos ser justificados. Hechos 15:1 dice que algunos llegaron desde Judea enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Y esa es una herejía del porte, del tamaño de una montaña. Porque nadie puede ser justificado por las obras. Nadie puede venir a Dios por sus obras. Porque quedamos en contra, con saldo en contra. Siempre nuestra deuda es grande con Dios. Nunca podemos nosotros pagarla aunque trabajemos toda nuestra vida con nuestras obras. Es como pasar por la caja y entonces estás llevando tu mercadería, pasas tu tarjeta y te dice error. ¿Te ha pasado? No puedes llevar las cosas porque no tienes saldo suficiente en tu cuenta. Oh, qué vergüenza, ¿no? O me ha pasado a mí nomás, ¿no? ¿Ha pasado? Y empezamos para atrás, todo para atrás. Y la vergüenza de salir así. Bueno, eso pasa con nuestras obras delante de Dios. Son insuficientes. Nunca saldarán la deuda. Pero Jesucristo vino a pagar esa deuda. Ayer con los varones veíamos todo lo que le pasó a Jesús en los 4 evangelios, desde que fue detenido hasta que murió en la cruz del Calvario. Vimos todos los personajes, todos, las mujeres, los sacerdotes, los fariseos, las multitudes, todos, los discípulos, y ¿sabes qué? Ningún discípulo estaba en la cruz. Ninguno. Los soldados se burlaban y lo golpeaban. Las mujeres lloraban desde lejos. Las multitudes le injuriaban. Los fariseos le decían, tú que reconstruye el templo, tú sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, a ver si es verdad. Pero Jesús mostró su gracia con cada una de esas personas que él interactuó. A Pedro le dijo, Pedro, me vas a negar. Pedro le negó. Pero Jesús le dijo, Pedro, he rogado por ti, para que tú una vez vuelto seas el líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro lo negó. A Judas, que lo iba a traicionar, le mostró el pedazo de pan y dijo, Judas, todavía tienes tiempo. Toma el pedazo de pan que yo te ofrezco y ten una comunión conmigo, ven. Pero Judas lo traicionó. Al soldado que lo venía a detener, a agarrar para llevarlo delante de las autoridades judías, Pedro le cortó una oreja y Jesús baja, toma la oreja, se la vuelve a insertar y lo bendijo. Cuando vio a las mujeres llorar alrededor, Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Lloren por ellos, para que ellos no vayan a perdición. Por ellos lloren, no lloren por mí. Los ladrones le injuriaban, los dos, dice el evangelio, uno de los evangelios, los dos, no uno, los dos. Pero algo pasó en uno. Y cuando ese se arrepintió y miró a Jesús y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús no le dijo, delante me estabas injuriando igual que el otro. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los que le injuriaban desde debajo de la cruz y él en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz de Jesús
es la mayor muestra de la gracia de Dios para el hombre. Él pagó el precio. Todo. Completo. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, tetelestai, en griego. Consumado es. ¿Qué significa eso? Que todo está listo. Todo está finalizado. La religión te dice, haz esto y vivirás. Jesús te dice, cree en mí y vivirás. Ninguna vida religiosa ni de rituales te va a llevar a una vida nueva. Porque no hay vida nueva en la religiosidad. Solo Jesús puede darte vida nueva. Y tienes que dejar tu orgullo, tienes que dejar tu vida, tu pecado, todo en manos del Señor y Él te va a dar vida eterna. El justo por la fe vivirá. Pero Pedro estaba cayendo en otra cosa y estaba enseñando a los hermanos en otra cosa. Somos justificados solo por la fe en Cristo. Y el verso 17 dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso, ministro del pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, Pablo dice, ¿cómo es que vuelves a la ley, Pedro? ¿Cómo es que estás volviendo a la ley? Si la ley no te salva, si la ley no te pudo salvar nunca, ni salvará a nadie. La ley lo que hizo es condenarme, porque la ley me muestra que soy culpable. La ley no cambia mi corazón, hermanos, familia, no la cambia. Vamos por carretera y vemos la señal que dice 100 por hora. Voy apurado. 120. Veo 120, voy apurado, 130. Estoy en la ciudad, 50, voy a 60. Y cuando estaba el letrero de 60, voy a 70. Nunca la ley va a cambiar nuestro corazón, por más advertencias que nos presente. Pueden hacer todas las leyes de tránsito que quieran, nunca va a haber de haber muertos y atropellos y choques. Porque la ley no cambia a nadie. Pero el Espíritu Santo cambia y transforma por medio de una relación con Cristo. Eso sí cambia, eso sí transforma, eso sí da vida. En la ley no hay vida, pero la fe en Jesús trae vida. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante, no vida fome, marcando el paso, no, abundante, significa agua dentro de nuestro ser, ríos de agua viva brotando hacia afuera. Eso lo ofrece Jesús. Y andamos ahí porque no tenemos no entendemos por qué estamos así, pero nos vamos a Jesús y Jesús es el que te ofrece esa agua viva. Nos dicen, ¿por qué son tan felices? ¿Por qué se ven así? Porque Cristo está en nosotros. No es porque nosotros seamos buenos. Es simplemente porque Jesús está dentro de nuestro corazón. Que hay gozo, que hay alegría, a pesar de lo que somos. Entonces la ley jamás me dará vida. La ley me mató, la ley me dice tú eres culpable. La ley me dice tú eres culpable, pero Jesús me dice, cree en mí y yo te hago inocente. Y te salvo. Juan 1, 16 al 18 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, ¿sí? Nadie. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer.
¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Observa a Jesús. Escucha a Jesús. Él derrama su gracia sobre nosotros. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Porque la ley nos tenía condenados. Porque todos estábamos condenados. Romanos 3, 21 al 26 nos dice que la ley acusa tanto a judíos como a gentiles. No hay nadie inocente delante de Dios. Por eso Pablo, se enojó tanto. Porque dice, Pedro, hey, Jesús a los judíos también nos salvó por la misma gracia que a los gentiles. Nunca te olvides eso, Pedro. Para de ser hipócrita. Somos salvos igual que ellos, le dijo Pablo. Entonces, si vuelvo atrás, si vuelvo a la ley, si vuelvo a aquello que Cristo destruyó en la cruz, porque Cristo destruyó en la cruz, llevó en Él todos nuestros pecados, destruyó a Satanás, destruyó el pecado, destruyó la ley que pesaba sobre nosotros. Él destruyó todo eso. Entonces, ¿cómo, dice Pablo, vuelves ahí? ¿Cómo es posible que volvamos ahí? Si ya fue destruido eso en nosotros. Cristo murió en una cruz para que yo viva, para que yo tenga vida. Porque la ley no me daba vida. Nunca dio vida. La ley es buena, sí, y la ley es santa, sí, pero no podía salvar. El problema es que la ley es santa, es justa, es buena, pero yo no. ¿Cuál es el primer mandamiento? Solamente uno, el primero. Amarás al Señor tu Dios. Ok. Revisemos nuestro corazón. ¿Lo amamos todos los días? ¿Los 365 días del año? ¿Las 24 horas del día? ¿Los 7 días de la semana? Ya ahí el primer mandamiento listo. ¿Para qué vamos a avanzar a los otros? Nadie pudo cumplir la ley, ni la podrá hacer. Por eso, familia, nosotros predicamos a Jesús y a este crucificado. Solo Él te puede dar lo que tú necesitas, la salvación, la vida eterna y una nueva creación en Cristo, una nueva vida. La religión te dice, haz esto o aquello. Jesús te dice, yo ya lo hice. Simplemente cree en mí. ¿Y qué pasa con el que cree en Él, aunque esté muerto? Vivirá. La cruz nos dio una nueva vida. Y allí quedaron crucificados todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, algo que la ley no puede ser. Por eso dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque ahora yo no vivo ya. Ahora vive Cristo. Ya nuestra vida fue crucificada ahí. Todos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, allí quedaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Volver a la ley es desechar la gracia de Dios. Es desechar la ley. A Dios, el Dios de la ley. No desechemos este regalo que debemos cuidar tanto. No, Dios me ama más que al otro porque hago esto. Ni Dios quiera que eso pase. Simplemente damos gracias a Dios porque por la gracia estamos aquí. Por la gracia su pastor está aquí también. No soy ni más ni menos que ustedes. He venido a Jesús por la misma gracia que ustedes han venido. Y soy tan humano y pecador como ustedes, créanme, más de lo que ustedes a lo mejor se imaginan. Pero estoy acá por la gracia. Y en eso me afirmo, y en eso creo, y por eso vivo, y por eso soy salvo, y por eso vendrá fruto en su tiempo. Familia, la cruz de Cristo te da una nueva vida. Te dio una nueva vida.
Allí quedan crucificados todas nuestras pasiones y deseos. Cuando yo me identifico con Cristo, cuando digo, Jesús, creo en ti y creo en que fuiste crucificado por mis pecados y me identifico con Cristo, entonces Él me da esa nueva vida. No deseches el amor de Dios ni la gracia de Dios. No te deslices, como Pedro lo hizo en algún momento. Pedro necesitó reprimenda de parte del Señor por querer actuar hipócritamente y dejar la verdad del Evangelio. Mis hermanos, la gracia de Dios es suficiente y te da vida. En la fe en Cristo hay vida abundante. Oramos.